Los psicóticos no son artistas. La desestabilización del mundo del arte institucional entraña al mismo tiempo la desestabilización de lo que se considera su contrario, el outsider art. Han caído las fronteras que separaban lo que estaba legitimado como arte de lo que no era reconocido como tal. Se deduce de ello que ya no cabe ser alternativos, anticonvencionales, crípticos, cuando hoy pueden ser considerados artistas, incluso aquellos que expresamente no han querido serlo, o aquellos que ni siquiera han pensado en serlo. Todo y todos son potencialmente institucionales. ¿Quiere esto decir que todo y todos son potencialmente fringe, marginales? Para orientarse en este tema hay que volver a los orígenes, esto es a Hans Prinzhorn, nacido en 1886 y muerto en 1933. Un psiquiatra alemán que fue el primero en reunir y analizar varios miles de producciones visuales de enfermos mentales de la Clínica Universitaria de Heidelberg y de otros hospitales alemanes, austriacos y suizos. El resultado de sus investigaciones es un grueso volumen. Innenrei der Geisteskranken ein Beitrag zur Psychologie und Psychopathologie der Gestaltung. En el título y el subtítulo, que grosso modo pueden traducirse como la actividad plástica de los enfermos mentales, una contribución a la psicología, a la psicopatología de la configuración formal. Están ya implícitas sus tesis. En efecto, para Prinzhorn, enfermedad no equivale a talento, y las obras de los psicóticos no son arte, sino Bildnerei, palabra que tiene un significado muy amplio: actividad plástica, visualización, iconografía, imaginary. No hay que dejarse engañar por la semejanza entre las producciones de los alienados y de los artistas de vanguardia. Según Prinzhorn, entre unas y otras existe una diferencia fundamental. El esquizofrénico sufre la pérdida de realidad del mundo, como un oscuro y cruel destino del que no puede escapar. El artista puede experimentar el mismo extrañamiento, pero con cierta conciencia de cuál es su causa, como si se tratase de una acción nacida de un juicio y de una decisión. Desde luego, el artista también puede sentirse desesperado, pero del fondo de esa angustia surge una actitud creadora, serena y transparente. Prinzhorn no niega que los artistas se sienten atraídos por la locura, pero esto es consecuencia del carácter patológico que ha asumido la vida moderna, de las aspiraciones más secretas de nuestro tiempo. Pero por el contrario, la producción del enfermo mental es la manifestación patética de un aislamiento espantoso al que no podemos acceder. La razón de la diferencia no reside en las obras en sí mismas, sino en la actitud ante el mundo. Hasta el artista más solitario, desilusionado, amargado, siente más o menos inconscientemente que algún día alguien entienda su obra. Esta conciencia no se da en las obras de los locos, por impresionantes que sean y por dotadas de cualidades artísticas que estén. En otros términos, para Prinzhorn, la diferencia es de carácter psíquico. El arte siempre se encuentra guiado por el razonamiento y la teoría, ampliando su punto de vista. Se puede decir que es un artista quien está en condiciones de explicar qué hace y por qué lo hace, de formular una poética y situarse en un espacio determinado. Quien conoce el trabajo de los que lo han precedido y se relaciona con ellos. No es ni un loco ni un diletante, es una persona culta. El reconocimiento de la crítica, las instituciones o el público no es un elemento determinante. La otra palabra clave de Prinzhorn es Gestaltung, que puede traducirse como organización, estructura formal, formalización, pero que designa también el camino que a ella conduce. Es común a todas las actividades plásticas, desde una obra maestra de Rembrandt al garabato de un paralítico.
En ella se manifiesta la pulsión expresiva en el sentido más general, pero no como necesidad de manifestar la propia subjetividad empírica, sino, al contrario, como necesidad de sustraerse a los límites individuales para incorporarse al vasto espacio de la vida universal y objetivarse en armonía con los otros. Es una especie de fluido comparable al eros. Se exteriorizan manifestaciones visuales en dos o tres dimensiones. En ella confluyen un aspecto lúdico y un aspecto ornamental que se encuentran en la tendencia a reproducir o a ordenar. El resultado puede ser múltiple: dibujos, decoraciones, signos, símbolos, ilustraciones, escrituras. Los enfermos mentales estudiados por Prinzhorn eran en su mayor parte esquizofrénicos. Con esta diagnosis él se refería a una condición psíquica caracterizada sobre todo por el autismo, entendido no como una simple introversión o egocentrismo, sino como una afección que altera radicalmente la relación con el mundo exterior. La distinción entre lo real e irreal queda en ella anulada y totalmente subordinada al yo. El esquizofrénico, completamente aislado y replegado en sí mismo, se construye un mundo propio dominado por la arbitrariedad que no conoce límites. El mundo real, en cuanto tal, queda privado de valor. El enfermo se sirve o prescinde de él a su capricho. El comportamiento afectivo se caracteriza por la ambivalencia. Es como si dos individuos convivieran en una misma persona. Un mismo objeto es percibido y utilizado simultáneamente de maneras opuestas. Las libres cadenas asociativas que se manifiestan en el sueño adquieren en la vida del esquizofrénico un carácter hegemónico, volviéndole inaccesible a toda influencia exterior. Estos enfermos pueden producir, sin embargo, materiales visuales de una riqueza y de una inventiva extraordinarias, capaces de ejercer en el espectador una fascinación inigualable por su inquietante excentricidad. ¿Son por ello obras de arte? La respuesta de Prinzhorn es negativa. Su organización formal no consigue encontrar ninguna unidad significante. La pulsión expresiva se detiene a medio camino. Este bloqueo constituye la especificidad de la Gestaltung esquizofrénica, esto es, de las producciones patológicas. Su unidad formal es superficial. Prinzhorn reconoce que es imposible, cuando se mira una obra, saber si ha sido creada por un artista o por un esquizofrénico. A pesar de ello, el producto del esquizofrénico es el reflejo de su absoluto aislamiento autista. Mientras que la obra del artista habita la firme esperanza de que un día el mundo reconocerá jubilosamente lo que él ha creado, aunque hoy por hoy ese mundo lo desprecie o ignore. Si la Gestaltung de las producciones esquizofrénicas consiguiese superar el muro tras el cual está encerrada, sus autores se habrían curado. La teoría de Prinzhorn presenta afinidades con la de un filósofo con quien aparentemente nada tiene que ver, John Dewey. Para ambos, todos pueden tener acceso a una experiencia estética, pero solo los artistas logran llevarla a término. Para Dewey, la experiencia se completa realmente cuando se materializa en una obra de arte. Según Prinzhorn, la Gestaltung genera una obra de arte cuando presupone la mirada de los otros, cuando reconoce la existencia de los otros. En ese sentido, Prinzhorn afirma lo que el crítico literario ruso Mijail Bajtin define como el carácter dialógico del arte. El valor de una obra y de su autor dependen de una tensión emocional y afectiva que nace exclusivamente de la relación con otra persona. El arte no puede desarrollarse en el interior de una sola conciencia, ni prescindir del reconocimiento, aunque éste sea crítico, polémico, agresivo. Cuando esto falta, aún puede apelarse a un superdestinatario que trasciende la realidad empírica: Dios, la ciencia, la verdad, el pueblo, la historia. Y, sin embargo, Prinzhorn subraya enérgicamente que las producciones de los locos, como las de los primitivos,
no solo despiertan nuestro interés, sino que provocan una emoción profunda, sobre todo las personas con tendencias místicas, o que viven con gran intensidad su enfrentamiento con el mundo. Se dejan subyugar fácilmente por la Gestaltungen, anárquicas y delirantes. La razón de ello es que la civilización occidental está enferma y encuentra en la auténtica locura algo que le resulta próximo y familiar, exactamente en el sentido que Freud da al sentimiento de lo siniestro. No existe un corte claro entre lo sano y enfermo, pero como observa perspicazmente David Gullem-Topps, a propósito de Jean Cocteau, sigue habiendo una diferencia fundamental entre el prisionero de su propia locura y quien en cambio consigue dominarla. Los artistas son los amos de la locura. Cómo dominar la propia locura y la del tiempo en que se vive es una cuestión que incumbe a la psicoterapia, entendida en el sentido más amplio del término. Estando la crítica de arte Estando la crítica de arte está totalmente desestabilizada. Será entonces el psicoterapeuta quien decida qué es arte y qué no lo es, examinando caso por caso las obras y sus autores.